Hablemos Derecho. Queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Hablemos Derecho. El tema de hoy, restitución internacional, si nos acaban de sintonizar. Y bueno, tenemos a la maestra Cristina Espinosa Rosello, juez 10º familiar del Distrito Federal, además especializado ese juzgado en restitución de menores, restitución internacional de menores. Quedamos con las excepciones. No siempre se va a conceder esa restitución, deberán atenderse varias circunstancias y circunstancias particulares, propias de cada caso. ¿En qué casos se puede negar? ¿Cuáles son las medidas de excepción? El artículo 13 de la Convención de La Haya establece que se puede negar la restitución cuando el solicitante no ejercía de manera efectiva el derecho de custodia en el momento que se dio el traslado. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor el sustractor me puede demostrar que él tiene una sentencia donde él tenga la guardia y custodia. Y ya con eso queda yo desestimada su solicitud. Así es. También puede existir la posibilidad de que el traslado fue consentido. ¿Esto cómo lo demuestran? Si yo tengo un boleto de avión de viaje redondo, obviamente yo solamente te estoy dando permiso para que salgas del país, vayas y regreses, pero si tengo un boleto de avión solo de ida y tengo el permiso del papá de salir del país firmado por el cónsul, porque los niños no salen tan fácil, se firman permisos, o sea, independientemente de los pasaportes, las visas que tienen que ir firmadas por ambos padres, pues también se pide un permiso de puño y letra, ya sea del padre o ante notario. Y ahí no hay más, pues porque otorgó el consentimiento para que saliera del país. Saliera del país, podría estar consentida esta situación y el consentimiento se puede dar en dos momentos, desde que se hace el traslado, desde que se inicia el traslado, o una vez que se dio el traslado, yo sé que mi hijo está viviendo en México, ¿sí? Yo no estaba de acuerdo, pero empiezo a mandarle la pensión alimenticia, juguetes, dinero, vengo al cumpleaños de la abuelita, vengo a la primera comunión, y no promueve lo inscribo nada, ¿no? En la escuela, firmo la boleta, hay un consentimiento tácito y a veces hasta expreso, ¿no? Entonces, esa es otra forma de excepción y también niego la restitución. Si hay consentimiento por parte de él, no hay materia, ¿no? No habría materia, y la cuestión de que si el que ejercía la custodia y pretende que se regrese el menor, no la ejercía legalmente y el otro puede demostrar esa situación. Y la otra excepción, que es la más complicada, pero que es la más más usual, yo creo, ¿no? La más usual es ¿Es cuando hay peligro? Sí, que dicen que existe un peligro grave para el menor en la restitución, porque puede ser que el padre sea violento o porque el país en sí constituye un peligro. No sé, algún país Irak, que en el momento... Afganistán. Que ninguno de esos ha firmado el tratado, pero supongamos que fuese así, ¿sí? A lo mejor... no sé, las costumbres de un país respecto a la forma de tratar a las mujeres, para mí sería poner en peligro a mi hija porque puede ser sujeta de una mutilación. Sí, claro. Entonces digo, no, yo me regreso a mi país, ¿no? Pero todas estas son casos de excepción. Y yo necesitaría, como le estaba yo diciendo, que en el momento que me desahoguen las excepciones, me exhiban pruebas. Estas pruebas tienen que ser necesariamente preconstituidas, es decir, que ya existían. Que no se cuestionen. En el momento del traslado, ¿sí? No pruebas actuales, no que me digan, ofrezco la pericial en psicología para demostrar que el señor está loco. A lo mejor está loco ahorita, hoy, pero a mí eso no me interesa. Yo no voy a entrar al estudio de qué tan loco está ahorita. Eso lo tendrán que hacer allá. Exacto, yo voy a entrar al estudio si el traslado fue lícito o no, y no perdernos de ahí, porque ha habido criterios de la autoridad federal donde ordenan estudios psicológicos para un caso de restitución. Entonces, para hacerle estudios psicológicos al señor que está haciendo la solicitud, que vive en Alemania, pues nos llevamos 2 años. Y para
realizar este procedimiento, la convención nos otorga un término de 60 días. Que es complicado, ¿no? Que pues se es muy difícil, muy difícil cumplir con ese término, la verdad, dificilísimo. Casi no lo logramos, pero hacemos todo lo necesario para que esto se dé. El problema son los recursos. Los recursos, me refiero a los recursos de impugnación. Sí. No, se apelan, dinero, ¿no? Sí. No es que no, porque el tribunal ha procurado tener los medios necesarios, dándonos juzgados especializados, dándonos instrucción especializada en esta materia, cursos y demás para poder tener todas las herramientas para ello. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí tenemos ese tipo de recursos, pero los recursos como son las apelaciones, sobre todo el juicio de amparo, cuando viene una suspensión provisional, luego definitiva y en lo que se resuelve el amparo, pues usted lo sabe que pues no duran 60 días, a veces duran un año y no resuelven. Entonces ese viene siendo a veces la gran problemática. El tema sensible que yo quería abordar antes del corte anterior era ¿qué pasa y la problemática que tiene un niño cuando en un procedimiento de estos termina el niño en un albergue en lo que resolvemos todo este procedimiento? ¿Sí? El castigado es el menor y el menor pues no debería de ser la persona que estuviera padeciendo los estragos de estar en un albergue, de tener que ir a una escuela que no es la suya, de tener que dormir en una cama junto con otros 15 niños de un lado y del otro que ni conoce. Y a veces maleados, ¿no? Pues a lo mejor no maleados, pero sí en situaciones diversas. Si yo soy un hijo muy querido porque me vienen persiguiendo desde Francia, mi papá, mi mamá, y de repente llego a un lugar donde vienen puros niños que son niños abandonados, expósitos o que no tienen familia, y yo no estoy acostumbrado a ese medio. Entonces, el que está padeciendo el no hacer una restitución en una forma inmediata, pues es el menor. Entonces, tendríamos que buscar algunos otros medios alternativos para evitar llegar a estos extremos de mandar a los menores a un albergue. En República Dominicana, por ejemplo, es una isla pequeñita. Ahí no hay riesgo de que los vayan a esconder, porque no hay para dónde correr. Entonces ellos no decretan que el menor sea mandado a un albergue, lo dejan bajo los cuidados y atenciones del sustractor, que lo tiene que seguir presentando hasta que se dé la restitución, pero por lo mismo. Porque está chiquita. Pero atendamos que pues, República Dominicana es Tlaxcala. Sí, es un lugar pequeño. Es muy difícil que se pueda trasladar ese pequeño y esconderse de la justicia de ese país. En cambio, nuestro país es tan grande que tenemos que tomar medidas muy drásticas. ¿Por qué? Porque la frontera, tanto hacia el norte como hacia el sur, es muy fácil y muy transitada y muy fácil de vulnerar. Entonces, nosotros como jueces no nos podemos arriesgar que ese menor se nos sea sustraído de nueva cuenta una vez que lo localizamos. ¿Y entonces qué medidas ordenan? La mayoría de mis compañeros ordena que el menor se vaya al albergue del DIF. O sea, las casas cunas, o antes se mandaban a los albergues de la Procuraduría, pero como el albergue es temporal, y esto llegaba a ser hasta de varios meses, terminaban yendo así a otro tipo de instituciones como Casitas del Sur, etcétera, que implica un riesgo para nosotros como jueces. Entonces, yo creo que tenemos que implementar algunas otras medidas. Yo le comentaba a usted hace rato que el familiar alterno me parece una buena medida, que tenemos que acudir a los familiares alternos, buscar algún tipo penal que haga que ese familiar alterno sepa que en caso de tratar de sustraer al menor o esconderlo, puede cometer un delito y que sea sancionado gravemente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del bien superior de un menor. Claro, el bien jurídico tutelado, ¿no? Sí, y proteger
al menor, que esa es la materia de nuestro convenio. Proteger al menor, no pasarlo a perjudicar. No es proteger los derechos del papá que le fue sustraído o la mamá que le fue sustraído el menor. No. Lo que se protege, esto es bien interesante que nos lo diga. Es el derecho que tiene el niño de regresar a su domicilio habitual. Y en caso de que no pueda ser restituido por cuestiones legales en una forma inmediata, procurar que el que menos padezca sea el menor, porque digamos el delincuente fue el sustractor, el que se lo trajo indebidamente, no el menor. Sí. El menor no pidió ser sustraído. Entonces no tenemos derecho como sociedad ahora a institucionalizarlo como si fuera un delincuente y tenerlo privado de su libertad, porque estaría en una institución donde le voy a decretar convivencias con sus papás y es muy difícil, muy complicado. Pero es lo que pasa, ¿no? Sí. O sea, sí es lo que hace porque no tienen otro instrumento legal, no hay otra forma más que esta ahorita. Y creo yo que lo más importante en este tipo de asuntos, como en todos los que existen en materia familiar, es que los padres muestren madurez, muestren verdadero amor hacia sus hijos y lleguen a convenios reales y de una forma voluntaria arreglen su situación, que permitan ya sea la restitución voluntaria y que se arreglen en el país que se tengan que arreglar. En casos de guardia y custodias, aquí convivencias en el Distrito Federal sin que exista ninguna cuestión, digamos, de carácter internacional, que tengan conciencia de que el derecho que tenemos que velar no es el que tiene el papá de ver al niño, sino el niño de estar con su papá, de estar con su mamá. ¿Sí? Ese es el derecho que tenemos que velar y entenderlo como padres, porque creo que como autoridad y muchos abogados ya lo entienden. Pero el mal consejo que se le da a la mamá o al papá de decirle, no se lo prestes, no dejes que lo vea. Ese o presiónalo con el niño. Eso es lo peor que podemos hacer. Sin embargo, es el pan de todos los días, ¿no? No podemos tener a nuestros hijos como botín de guerra. Eso, y la verdad es que pasa, ¿no? Desgraciadamente. Este tema es por demás interesante porque además pasa muy seguido, no tanto la restitución, pero sí el conflicto entre los padres de saber quién va a tener la guardia y custodia del menor. Quizá en algún otro momento, si nos hace favor, podríamos hablar de guardia y custodia. Sí, encantada, alimentos, cualquiera que sea parte de mi materia, sucesiones. Ajá. Es un tema que casi nadie platica y creo que me parece muy importante que también sea conocido por todos, la cuestión sucesoria, lo que yo pueda apoyar en esto y hacer del conocimiento, encantada. Pues muchas gracias. En realidad creo que este es un emplazamiento a su señoría para que nos acompañe en nuevas y diferentes ocasiones a este programa Hablemos Derecho. No me resta más que despedir el programa, ya la guillotina del tiempo nos ha alcanzado y bueno, pues maestra, muchas gracias por estar aquí. De nada, al contrario, muchas gracias por invitarme. No, hombre, es un placer tenerla aquí y bueno, queridos amigos, nos vemos en una próxima emisión de Hablemos Derecho. Recuerden que todos los jueves a las 11 de la mañana en imefi.com nos vemos aquí en su programa Hablemos Derecho. Por supuesto, estamos ayudando a las personas que forman parte de un grupo vulnerable, damos asesoría jurídica, acérquense al Programa Nacional de Asistencia Jurídica, ahí tienen el Twitter, ahí tienen el Facebook, Programa Nacional de Asistencia Jurídica y pues estaremos con mucho gusto apoyándoles. No me resta más que despedir el programa del día de hoy y bueno, agradecerle por supuesto a la maestra Cristina Espinosa Rosselló, es Rosselló, ¿verdad? Y su presencia el día de hoy y al Instituto Mexicano de Expansión Fiscal, a su directora Jessica Rueda Rentería. En cámaras y videos nos apoyaron Iván Figueroa Escobedo, Luis Ángel Valiente Cárdenas, en audio Nelly Bastida y bueno, hoy no estuvo en las redes sociales Liz Aguilar, pero ustedes la pueden ver todos los jueves a las 11 de la mañana aquí en Hablemos Derechos. Un placer y nos vemos la próxima. Te esperamos la próxima semana en Hablemos Derecho.